Dígale al que está a la par, dígale, no se desconcentre. Dígale, no me distraiga, que yo tampoco lo voy a distraer. Amén. Bendito sea el Señor. La parábola del sembrador no es lo que les voy a predicar, pero la parábola del sembrador dice que vino el sembrador y sembró la semilla en el campo. Dice que vino los abrojos, dice que vino los espinos y lo ahogó, vino el ave del campo y también se comió la semilla. No dice que el sembrador era malo, no dice que la semilla era mala, sino que hubieran circunstancias donde la semilla cayó y se perdió el fruto de la palabra. Así que haga usted así conmigo proféticamente, diga, yo soy buena tierra y voy a cuidar la semilla que cae en mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Despéguese de los celulares, bendito sea el Señor. Y vamos a entrar al tiempo de la palabra. Estamos en tiempos, la palabra dice tiempos difíciles. La Biblia cuando nos habla en esta temporada de situaciones conflictivas que se están viendo a nivel del mundo, a nivel de familias. Amadas mujeres y varones del Señor que están acá en esta noche, los próximos días a nivel mundial, en muchos lugares, se celebra una fiesta pues pagana, que ya usted y yo pues ahora cuando usted estaba orando, la compañera que estaba intercediendo estaba hablando sobre eso. Pero ¿cuántos saben también que se celebra el 31 de octubre? El día de la reforma de la iglesia. Entonces, si de repente usted y yo ese día, en vez de atacar lo que es Halloween, empezamos a celebrar, empezamos a establecer algo diferente, porque ya está establecido, si no anunciamos algo diferente. Son circunstancias, son fiestas, que muchas veces hasta se disfraza, valga la redundancia, que fiesta de disfraces, se disfrazan ciertos lugares. ¿Y será que usted y yo tenemos que participar de eso? Pregúntele al Espíritu Santo. Yo le puedo decir a usted no es lo correcto, pero al final de todo la palabra dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Pastora, pero yo me voy a vestir de angelita, nada más, no va a ser de nada malo. Tenemos que tener cuidado de que lo que se mueve en el mundo no se infiltre en nosotros. Pero de eso no lo quiero hablar, es apenas un pequeño anuncio. Recuerden que ese día se celebra la reforma de la iglesia. Hoy quiero hablarle con respecto a ese mover en el ámbito espiritual, porque muchas veces se le da más renombre, se le da más conocimiento en un día. Todos los días dice la palabra, todos los días los hizo Jehová. Y todo está hecho por medio de Jesús, y para Él fue hecho en Colosenses, usted lo puede leer. Entonces, si todo fue hecho para Él y por medio de Él, ¿será que nosotros tenemos que estar mencionando más al enemigo que a Dios? ¿Será que entonces cada vez le enseñaba yo a un joven un día de estos, que si yo le llamo a María Auxiliadora por el nombre, ella me va a volver a ver en este lugar, porque de repente es la única María Auxiliadora que tenemos en casa? Allá otra María Auxiliadora, entonces van a volver a ver varias. Pero la que se llama Juana no va a volver a ver cuando yo estoy llamando a María Auxiliadora. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nosotros pasamos en nuestra boca pronunciando palabras o entidades, si pasamos hablando sobre la ruina, sobre contienda, usted está invocando algo que está saliendo de su boca. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted y yo mencionamos más al enemigo, ay, es que ese diablo cochino, es que se manifestó el diablo, ay pastora, es que el diablo me está haciendo la vida imposible, y se habla más del diablo todo el día que de Dios. ¿A quién invocó usted ese día? Les dije que cuando usted le menciona el nombre a alguien,
si va caminando y usted llama a Juan, Juan va a volver a ver indiscutiblemente, ¿cierto? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Dice la palabra que tinieblas cubrirían la tierra. Eso pasó en el tiempo antes de Jesús, en el tiempo de Jesús, y sigue pasando ahora. Pero la ventaja que usted y yo tenemos ahora es que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra luz, nuestro camino, nuestro consolador, que Él nos revela a Cristo en nuestra vida. Cuando usted y yo estamos en medio de tinieblas, como de repente pueden estar pasando en algún lugar, en algún sector o a nivel país, que están pasando tantas cosas negativas, usted y yo tenemos que invocar más el nombre de Dios que cualquier otro nombre. Es que esto está mal, es que esto va de mal en peor, es que ya esto no va a funcionar. Y de la boca de los cristianos, óigame bien, la palabra iglesia viene de eclesia, y eclesia es el que legisla. ¿Cómo estamos legislando nuestra casa? ¿Cómo estamos legislando nuestra vida? ¿Cómo estamos legislando nuestro entorno? Porque para legislar usted tiene que tener autoridad. Y hace más de 2000 años se nos fue entregada una autoridad. Pero esa autoridad tiene que ser direccionada correctamente. Y lo primero que tenemos que tener cuidado es con lo que sale de nuestra boca. Porque así está escrito. Dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Que hablemos palabras de bien y no de mal. Que hablemos bendición. Pastora, ¿será que entonces yo, si tengo un dolor, tengo que decir no me duele como el chavo, no me duele? No, si a usted le está doliendo, usted diga, me está doliendo, necesito un médico, necesito un psicólogo, necesito una sanidad interior, necesito ayuda, necesito alguien que me escuche. Si a usted le está doliendo, pero entonces usted y yo, después de que decimos me está doliendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me levanto y busco ayuda, me levanto y sano, pero tengo que seguir caminando, porque he declarado sobre esta casa, sobre esta congregación, que somos gente valiente, que hay gente que no se va a quedar en el camino, que hay gente que no se va a quedar estancada, que hay gente que va a terminar hasta el final sus días con gozo. Pastora, pero estoy llorando más de la cuenta que antes. Usted va a terminar su carrera con gozo, pero usted tiene que creerlo y abrazarse a esa promesa que el Señor nos ha entregado. Si bien tinieblas pueden cubrir la tierra, el Espíritu Santo es el que levanta bandera en medio de cualquier río que se esté levantando en contra de su vida. El Espíritu Santo llama a la iglesia que sea valiente. Si usted y yo ya tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, todos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, o alguien ha hecho esta oración de aceptación a Cristo. Si usted y yo tenemos la sangre de Cristo, es suficiente eso para deshacer toda obra del mal. Usted y yo tenemos que estar atentos de cualquier mirada codiciosa, de cualquier palabra lisonjera, hechicera. ¿Por qué pasó? ¿Por qué para lisonjeras? Porque muchas veces de las palabras lisonjeras que te soban el oído, pero no te están diciendo la verdad, que son engañosas, te pueden llevar a un camino de perdición. Amén. Una cosa es ser dulce, una cosa es ser amable, una cosa es amar a alguien, y otra cosa es sobarle la espalda cuando realmente hay que sacudirlo o sacudirla. La palabra nos dice a nosotros, y ese es de los versículos que quiero hablarles hoy, está en Santiago. Para los que anotan ahí, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién es el que tiene que salir corriendo?
¿Y por qué muchas veces huimos nosotros en lugar del enemigo salir corriendo de cuando lo vea usted me ve a mí? Porque a veces nuestra fe está quebrantada. Porque no nos estamos sometiendo a Dios. Entonces yo me imagino el diablo que seguro se para al frente de alguna persona y le hace... En lugar de huir, empieza a burlarse. Porque no nos hemos sometido de verdad a Dios. ¿Qué es someterse? Leo para ustedes del diccionario. Dice que someterse es quedarse bajo un dominio de alguien, de un poder o de una autoridad. Cuando usted y yo determinamos venir a Cristo, no podemos decir esto sí lo tomo y esto no lo tomo. Y ahora le voy a decir características de lo que tenemos que tener un hijo de Dios. Características que muchas veces se hablan, se dicen, pero que si el Espíritu Santo vuelve a hablar a la iglesia de lo mismo es porque es necesario que por lo menos entonces uno dentro de todo este pueblo, si necesita volverlo a escuchar para que no se pierda, se lo volvemos a decir. Y digan que usted ahí sentado, pastora, se lo decimos a usted también. ¿Sabe? Porque la palabra es espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Dice que divide los pensamientos, las intenciones del corazón, separa el alma del espíritu. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como iglesia nos dejamos mover más por las emociones que por el espíritu. Nos separamos nuestra alma, ¿sabe? Y lo puedo decir fuerte por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que no hemos separado el alma del espíritu? Cuando pasamos circunstancias difíciles y entonces en lugar de alejarnos del pecado, en lugar de levantarnos, nos alejamos de Dios. Porque Dios es espíritu. ¿Cómo yo discierno si de repente esa palabra necesita volver a entrar y cortar en mí lo que tiene que cortar? Cuando en vez de salir corriendo al trono de la gracia, cuando yo he pecado, voy y me escondo como Adán y Eva. Ay, es que pecamos, por eso es que andamos aquí. Tuvimos miedo cuando te escuchamos. Nos damos cuenta que nos hemos sometido a Dios cuando usted ha determinado entrar por esas gradas, aunque se sequen las lágrimas, ahí entrando, aunque derrame su alma aquí adentro, usted determinó seguir a Dios hasta el último día de su vida. Pastora, solo en esta congregación donde usted quiera ir, pero no se separe del amor de Dios. Ay, pastora, es que Dios me ama en mi casa. Sí, pero la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Diga conmigo, someteos a Dios. ¿Sabe que para nosotras las mujeres esa palabra es un poco fuerte? Y ahorita lo puedo sentir aún más fuerte que los varones. ¿Será que nos cuesta que a veces nos arrienden, chiquillas? Porque tenemos un carácter un poquito indomable a veces. Es que, pastora, esta palabra de someterse al marido, es que eso no me calza, pastora. Cuando el marido se somete a Dios, se somete a la palabra, dígame amén. Y usted ve que el hombre la anda pulseando, pero va caminando. No se subleve a la autoridad que Dios puso en casa. Pastor, es que él no busca, entonces busque usted. Pero no por eso es que a nosotros nos salen alas. Primero, ya es lo que le salieron fue un poco de cachos y cola. Porque de él, diga conmigo, de él o de ella, se encarga Dios. Pero muchas
estás orando. Ah, yo te veo, es que yo sí ayuno. Deme la figura. Y claro, si no sale del gimnasio. Diga conmigo, someteos a Dios. Cuando la palabra a mí me dice que nos sometamos a Dios, para que el diablo huya. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, no es que lo vamos a someter porque estamos pasándola bonito. Entonces va a decir, pastor, yo me someto, ir mañana al río, estar en la playa, yo me someto a esa bendición del Padre, Señor. Yo me someto mañana, pastora, a pasar, que me inviten a un buen restaurante. Yo me sujeto, pastora. Usted sabe que hasta para recibir bendición hay que someter el alma. Y le hablo a los que todavía tienen un carácter orgulloso. Ah, no, pastora, es que a mí me gusta siempre, yo siempre he sido muy desprendido, a mí me gusta dar, pero a mí que me den, no, porque son mejor que le den a los más pobrecitos. Ay, ay, ay. No esperes ser pobrecito para tener que extender la mano para poder recibir. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga, no voy a esperar a no tener para poder extender la mano y recibir lo que Dios quiere entregarme. Pero muchas veces decimos, no, eso que se lo den a otro, eso qué vergüenza. Examinemos nuestro corazón, nos estamos sometiendo a la palabra donde la Biblia dice que al que tiene se le daría más. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús? Y dice que al que no tenía le quitaron lo que tenía. Que no tengamos que pasar por un valle, por una estrechez económica para entonces tener que llorar y tener que extender la mano. Hágale así al que está a la par, dígale, aprendemos mejor por las buenas. Diga conmigo, someterse. En medio de la guerra espiritual que se puede librar, no solamente el día martes, cualquier otro día, pero hay días que de repente son un poco más complicados por ciertas fechas. Tal vez si alguien me ayuda. Gracias. Cuando la palabra nos habla de que tinieblas cubrirían la tierra, estamos hablando de una oscuridad que muchas veces viene primero a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu que a cualquier otro lado. Cuando nosotros hablamos de someternos a Dios para que el diablo huya, cuando nosotros nos sometemos a su palabra, es cuando entonces yo entiendo y me abrazo de la palabra y determino caminar bajo la palabra y determino activar la palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Pastora, sí, yo creo esa palabra, pero también dice que Él bendice al que es diligente. Cuando usted y yo somos diligentes para levantarnos a orar, cuando usted y yo somos diligentes para levantarnos a trabajar, cuando usted y yo somos diligentes para buscar la presencia de Dios, téngalo por seguro que usted se está sometiendo a la palabra. Y por más que le digan que usted no puede avanzar, que usted no va a tener lo que ya Dios dijo en el cielo para su vida, para su casa, eso es lo que se va a cumplir. Pastora, que someterse es estar bajo la autoridad de la palabra, es creer a la autoridad de la palabra, es vivir bajo esa autoridad de la palabra. Dice la palabra, dice que el diablo nos podrá ver, pero no nos podrá tocar. Que existe la hechicería, la brujería, la masonería y todo lo que usted quiera ponerle comida. Existe. Pero mayor es el pacto de la sangre del Cordero. En cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra parentela, que cualquier otra circunstancia que se quiera levantar en contra de su vida, en contra de la mía. De repente habrá momentos que si no andamos muy bien ubicados nos sacuden el piso.
Pero el enemigo nos puede ver, pero no nos puede tocar. Pero si usted y yo abrimos la puerta del temor, diga conmigo, la puerta del temor, ahí ya usted dejó entrar cualquier cantidad de espíritus que hacen desorden en la vida de quien tenga que hacer desorden, de aquel que usted tenga miedo. Es que me da miedo que mi hijo tal cosa, es que me da miedo que mi papá, es que me da miedo que mi familia, es que me da miedo en el trabajo. El temor, no precisamente el temor a Jehová, sino ese miedo. La palabra dice que lo que me temí fue lo que me aconteció. Y cuando nos regimos bajo el miedo, le estamos dando más poder a Satanás que al poder de Dios. Amén. En ese tiempo donde se libran batallas espirituales, el someterse a Dios y resistir al enemigo, como está en Santiago 4:7. Y en 1 de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿En qué lo vamos a resistir? En la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo. Porque usted y yo podemos decir: yo tengo mucha fe, pero ¿en qué tienes fe? ¿Tienes fe en el dinero que tienes en el banco? Ay, pastora, yo estoy muy tranquila porque yo sé que todo me va a ir bien. Claro, si tiene una cuenta de $3 millones. Ah, pastora, no, yo tengo fe de que todo va a estar bien. Y cuando se viene el día malo, ¿tienes fe? ¿Resistes al enemigo en medio del día malo con la armadura puesta, como lo hemos enseñado aquí en algún momento? Resistimos al enemigo en el día malo, en el día que te están sacudiendo el piso, en el día que tal vez ves a tus hijos hacer algo que no fue lo que enseñaste, en el día malo cuando estás viendo a tu esposo o a tu esposa hacer algo que te lastima. ¿Puedes resistir en el día malo? ¿Puedes resistir en el día malo las circunstancias económicas, las circunstancias de salud que se pueden presentar en una casa? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, podremos llorar, podremos tropezar en el camino, pero de que usted y yo nos levantamos. De que usted y yo determinamos seguir al único y santo Dios, al que merece la honra. Eso es una determinación del corazón, porque entonces dice la palabra en Lucas, usted puede leerlo. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Dice que vino en el Lucas 4, dice que vino el enemigo a tentarle en medio del desierto. ¿En dónde estaba Jesús? En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de una circunstancia que él no buscó llegar, aunque el Espíritu Santo lo llevó. Hay momentos que usted y yo de repente estamos librando batalla, estamos en medio de la tiniebla y usted dice: pastora, pero yo no he hecho nada, yo me he escudriñado, yo le he pedido a Dios que me ayude, que me guíe, y no sé por qué estoy pasando esta circunstancia. Déjeme decirle: abra bien sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para ver si de repente fue el Espíritu Santo que te dijo: te voy a llevar por este camino, pero cuando lo termines vendrá una gloria mayor para tu vida. Pero es cuando lo termines resistiendo al diablo. En medio del desierto se resiste. Pero si empezamos a caer en la tentación y a renegar por todo, ¿será que le estamos dando la gloria al Señor? Dice que Él anda como león rugiente viendo a quien devorar. Hay mucha gente que ha visto lastimosamente quedar en el camino. Y a veces, por más que se les busca, por más que se les tiende la mano, por más que se les da un consejo, decidieron quedarse ahí. Y uno por la fe espera que sea por un breve tiempo. ¿Sabe qué es el peligro de no someterse a Dios? Es que nuestros oídos sean endulzados. ¿Sabe qué es el peligro de no someterse a Dios? Es de que mi fe se quebrante a tal punto que yo me devuelva a comer las ollas carnes de Egipto. Pastora, no, pero es que yo creo en Dios y la palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga.
Cuando las tinieblas cubren la tierra, usted y yo tenemos que estar sometidos a Dios. Cuando las tinieblas cubren de repente alrededor de tu trabajo, sométase a Dios. No se levante en contra de la autoridad. Doble sus rodillas y espere que Dios haga algo en medio de ese lugar. No se deje humillar. Tampoco se le dé palabras. Desea respetar en medio de la casa, en medio del trabajo. Desea respetar. Pero no pelee. Porque el que pelea por usted se llama Jesucristo. Él dijo, mía es la venganza. Dice la palabra que Él pagará a cada cual según sus obras. Vean qué fuerte lo que les estoy diciendo. Dice que Él va a pagar a cada cual según sus obras. Si nosotros nos sometemos a Dios, a su palabra, aunque usted de repente le diga, ¿dónde está su Dios? A ese Dios es el que está usted creyendo. Sí, pero ¿por qué antes le iba mejor que ahora? ¿Por qué antes usted era más feliz que ahora? Someta esos oídos, someta su corazón, someta sus ojos a la palabra, someta su vida al Espíritu Santo, porque estamos viviendo días difíciles. Y si usted y yo no doblamos nuestras rodillas, como le dije antes, en vez de buscar a Dios, en vez de salir corriendo a su trono, lo que hacemos como Adán y Eva, se esconden. Pueden haber consecuencias bastante delicadas. Dice que someterse es estar debajo, ceder y conformarse. Cuando usted y yo aprendemos a ceder, cuando usted y yo aprendemos a conformarnos, no a este mundo, sino a su palabra. Lo que estés viendo por poco, en este momento el Señor lo va a poner en mucho. Porque cuando nosotros nos conformamos con gratitud en lo que estamos teniendo, pastora, es que no se me compone la salud, pastora, todavía tengo una gripe muy fuerte, pero ya estás mejor que hace 10 días. Algo has avanzado, pastora, muy poquito, pero un poquito has avanzado. Pastor, es que este año lo he visto muy difícil económicamente, ahí voy poco a poco, pero vas, no has dejado de tener un plato de comida en tu mesa, no has dejado de tener un techo que te abriga, no has dejado de tener abrigo, sustento, calzado. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos conformamos, no conformismo, que ahí me quedo a lo que caiga, sino en agradecimiento en lo que tengo, en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Someterse a Dios. Y dice que entonces el enemigo huirá de nosotros. Cuando Jesús estaba en el desierto, fue tentado en todas las áreas. En su parte espiritual, en su parte natural, cuando le ofrecieron el pan, en su alma, cuando le dijeron que le iban a entregar todas las naciones de la tierra si le adoraba. Él fue tentado en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, mas no pecó. Diga conmigo, no pecó. No pecó. Él se sometió a la palabra. ¿Por qué se sometió a la palabra? Porque hasta la citó. Pero ¿cómo yo me voy a someter a algo si no la leo? ¿Cómo yo me voy a someter a algo si no la escucho? Si la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A qué me estoy sometiendo durante todo el día? A palabras soeces. ¿A qué me estoy sometiendo todo el día? A un ambiente de contienda, de ira. ¿A qué me estoy sometiendo todo el día, iglesia? ¿A qué me estoy sometiendo? Porque muchas veces decimos, Señor, ya no puedo más, y el diablo no está huyendo. Es porque estamos resistiendo nuestra fuerza. No en el poder del Espíritu Santo.
Porque dice la palabra que nuestras armas de milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Si usted y yo citamos la palabra como lo hizo Jesús, le anuncio que aún el mismo Jesús, dice la escritura en Lucas 4, usted lo puede leer ahí, dice que entonces fue tentado, mas no pecó. Y dice que al salir del desierto, entonces viene una gloria mayor sobre él. Y dice la Biblia, y usted lo puede leer ahí en Lucas 4, la palabra cita, dice que entonces el diablo se fue por un tiempo. Sí. Pastor, entonces, aunque yo resista, más adelante vendrá la tentación de alguna forma disfrazada. El trabajo del enemigo es sacarte de camino que ya tú determinaste en tu corazón estar. Ese es el trabajo de él. Pero ¿cuál es el trabajo suyo y mío? Resistir. Aleluya. ¿Cuál es el trabajo suyo y mío? Someternos. ¿A qué? A su palabra. Someternos en adoración. Someternos en alabanza. Someternos en ese compugir en el espíritu, pidiendo perdón. Pero muchas veces, como les decía antes, no nos sometemos porque no conocemos realmente a Dios. Para darle ahorita unos puntos del carácter de un hijo, busque conmigo Amós rápidamente. Buscando por acá. Se me perdió don Amós. Amós, creo que es 4. Ya les digo. Amós 3, perdón. Amós 3:3. Esos dos versículos, el que le leí antes, donde habla Santiago de que el diablo es el que huye, y era el que está a la par a la tentación, si quieres huirle, pero al diablo se le resiste. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Muchas veces tomamos este versículo para hablarle a matrimonios, para la gente que hace negocios. Y el Señor traía a memoria lo que hace un tiempo habló a mi espíritu. No recuerdo dónde lo compartí, pero hoy lo traía a memoria fuertemente y me decía, lo compartí anoche en una vigilia y hoy me decía, tiene que ver con someterse. Amén. Podrán dos andar juntos si no se ponen de acuerdo. Y el Padre ponía en mi espíritu, tienen que ponerse de acuerdo conmigo. La iglesia se ha puesto más en acuerdos. Y cuando hablo de la iglesia, hablo en general del cuerpo de Cristo. Se ha puesto más de acuerdo a doctrinas, se ha puesto más de acuerdo en enseñanzas, se ha puesto más de acuerdo a moveres que con el mismo Padre de gloria. Cuando la palabra nos dice que si tan solo dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, está hablando de dos seres humanos, pero dice que podrán andar dos juntos. ¿Será que usted y yo podemos caminar con nuestro Padre Celestial si no nos ponemos de acuerdo con Él y con su palabra? Porque entonces yo quiero hacer las cosas a mi manera y acomodo la palabra a mi manera y la endulzo a mi manera, mas el Señor dice esto es de esta forma, tienen que hacerlo de esta otra. ¿Será que entonces yo empiezo a negociar con Dios su palabra? Diga conmigo, no es negociable. Cuando la palabra a mí me habla que si nosotros
no podemos andar juntos, dos por lo menos. Si no estamos de acuerdo, ¿será que nosotros nos pusimos de acuerdo con Dios para caminar con Él? ¿Será que todos los días le decimos, bueno, Padre, hoy voy a caminar contigo, voy a caminar a la luz de tu palabra, me voy a someter a tu palabra, ayúdame y guíame cómo me tengo que mover hoy? Porque tal vez de repente usted dice, es que solamente voy para el mercado, pero cuando usted se pone de acuerdo con el cielo, se pone de acuerdo a caminar con el Padre, ahí en medio del mercado la gloria de Dios se va a ver manifiesta en su vida. O el Señor te abre una puerta para que usted la atraviese en bendición, o te usa como puerta para que otro atraviese. Cuando nosotros caminamos en unidad de espíritu con el Padre, cuando usted y yo nos sometemos a su palabra. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo hablaba eso. No se han puesto de acuerdo conmigo y dicen que son mis hijos. Quieren caminar conmigo, pero a su manera. Un pie aquí y otro pie allá. Ven conmigo, ay. ¿Podrán dos caminar juntos? Pastor, es que yo no veo que Dios camine a la par mía. Si es que Él está a su lado. ¿Se pone usted de acuerdo cuando usted va a ir a un lugar y usted le pregunta al Espíritu Santo si usted debe de ir? Y de repente el Espíritu Santo te inquieta y no vayas. Pero entonces usted dejó de oír a aquel que está caminando contigo y fue y se metió, y después viene el montón de problemas y usted dice, ay pastor, ay hermano, ay hermana. ¿Ay qué? Si con el que tenías que ponerte de acuerdo, someterte a Él, no se hizo. Lo hicimos a nuestra manera. No, Dios, es que usted, yo creo que esto es sentir mío. Y viene alguien y te dice algo y usted dice, no es una palabra de Dios, jamás. Y es lo mismo que estaba sintiendo, porque alguien se estaba poniendo de acuerdo contigo y no quisimos escuchar. Y después se anda reprendiendo al diablo. Después se anda alegando y diciendo muchas cosas, pero no puse mi espíritu de acuerdo con el espíritu del Padre. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Cuando usted y yo nos sometemos a la palabra, entonces vamos a caminar juntamente con Él. No es de la noche a la mañana. Diga conmigo, no es de la noche a la mañana. ¿Saben quién caminó con Dios y registra la palabra? Que se fue con Él. Ay, pastor, entonces mejor no camino. Yo no me quiero ir todavía. Enoc dice que caminó con Dios. Por eso les digo, podrán andar dos juntos. ¿Podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Cuando se celebra la reforma de la palabra, la reforma de la iglesia, hay muchas cosas que fueron aclaradas para muchos que las desconocían. Pero hoy por hoy el Espíritu Santo está en usted y está en mí para poder caminar juntamente con Él. Diga conmigo, aunque tinieblas rodeen la tierra, sobre mí amanecerá la luz de gloria, amanecerá Jehová. Cuando usted y yo determinamos en nuestro corazón someternos a Dios, entonces el diablo huye. Porque Él no va a perder tiempo en tentarte con algo que sabe que ya no te va a convencer. Dice que a Jesús vino y lo tentó en esas áreas, se fue, luego regresó. Puede ser que lo tentara en otras, nunca cayó, nunca pecó. Puede ser que usted resista hoy algo y que usted salga muy feliz y usted diga, pastor, este año he resistido a la tentación tal, pastor, he resistido al enemigo y que ha traído tal tentación a mi vida. Y usted puede sentirse contento, siéntase contento, pero permanezca en Cristo. Porque si usted y yo no nos sometemos y nos alejamos de estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, recuerden que esto es un vivir, una constancia. No es que hoy sí, mañana no. No podemos andar divagando en dos aguas.
Cuando la palabra dice que nos sometamos, es estar bajo el dominio de nuestro Padre Celestial. Resistir y estar firmes. ¿Cómo yo resisto? Con la armadura de Dios. La vez pasada se la desglosé, si no busquen la prédica ahí en la página de la iglesia, donde desglosamos la armadura en sí. Abstenerse a los deseos de la carne, someterse, es negarse al deseo de esta carne. En todo sentido. Muchas veces no solamente el someter la carne es solamente hablar de pecado, sino todo aquello que pueda dañar su cuerpo. Hay cosas que pueden ser pecado y que la carne puede caer en pecado, pero hay cosas que son constantes en el ser humano o en la iglesia, que es el tiempo de vencerlas, de pararse firme y decir: ya esto no va más con mi vida, en el nombre de Jesús. No es fácil, y no solamente es de decirle: vea, repita conmigo, renuncia a tal cosa. Eso es parte de, diga conmigo, es parte de, pero no es mágico. Así es. Se declara y se actúa. Ajá. El someterse no es solamente cortar una maldición, sino acercarse, no acercarse a la maldición que te tenía atado a ti, a la familia. Someterse del pecado y alejarse de él. Amén. La palabra dice: sométase. Abstenerse del pecado de la carne, esta primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batalla los deseos de la carne? Contra el alma. Seguimos con puntos del carácter de un hijo de Dios que se somete a la palabra. ¿Cómo tenemos que someternos? Diga conmigo: uno, en obediencia. Cuando usted y yo determinamos someternos a la palabra y someternos a Dios, vamos a ser obedientes. Nos guste la palabra que estamos recibiendo, la dirección que estamos recibiendo, o no nos guste, si usted quiere tener resultados de bendición, sea obediente. Diga que está a la par, sea obediente. ¿A quién, pastora? A la palabra. A Dios primero. A papá o a mamá, si te está dando un buen consejo. Al esposo o a la esposa. Segunda de Corintios 10, 3-6, usted lo puede anotar ahí. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo yo voy a ser obediente? ¿Cómo yo me voy a someter a la palabra? Declarando que mis pensamientos, que mi cuerpo, que mi carne se somete a la obediencia de Cristo Jesús. Jesús fue obediente en todo. El punto número 2. Cuando usted y yo nos empezamos a someter a Dios y a su palabra, somos seres de una sola pieza. Diga conmigo: seres de una sola pieza. Vamos a tener que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Como antes se acostumbraba a los abuelos, no había abogado, era un trato de boca y de mano. Cerramos negocio y aquella propiedad, aunque no estuviera el nombre de aquella familia, se respetaba, porque en algún momento se llegó a un acuerdo y se dijo: yo esto se lo vendo a usted, porque era santa palabra, porque se respetaba mucho la palabra de un hombre y una mujer. Y muchas veces en el ámbito cristiano eso ha perdido mucho peso, porque decimos: sí, pastora, yo voy, y no llegan. Pastora, yo voy con usted hasta el final.
Y tan siquiera empiezan. ¡Ay, ay, ay! Diga conmigo, seres de una sola pieza. Ah, no, pastora, yo le voy a entrar a esto. Mire, pastora, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches. Bendito sea el Señor, que el Señor lo fortalezca o la fortalezca. Si usted no lo va a hacer, mejor no lo diga. Mejor nos comprometa la palabra, no queden mal. Porque entonces a veces el enemigo viene a vergüenza porque se abre una puerta. Diga conmigo, de una sola pieza. Cuando yo me someto a la palabra, soy de una sola pieza. Cuando yo me someto al Padre, yo digo ser hijo. Voy a ser hijo aquí en la China, aún en cualquier lugar que yo esté de mala muerte. Ahí voy a ser de una sola pieza, hija de Dios. Ay, ay, ay. Sea aquí en esta iglesia, sea en otra iglesia. Y voy a dar un ejemplo muy común. Y me voy a poner como ejemplo. Yo danzo aquí y danzo en cualquier lugar que estoy. Y no soy danzora. No necesito un uniforme para danzarle a mi padre. Yo no soy de danzar aquí y vea cómo me queda el cabello y quedo así toda descabellada. Y en otros lugares nada más voy a hacer así porque es que hay que guardar la compostura. Me haré más vil por causa de Jehová, dice la palabra. Si yo danzo aquí, voy a danzar en cualquier lugar, voy a danzar en el estadio, voy a danzar en el parque central. Ay, pastora, qué vergüenza. De repente da vergüenza, pero al ratico uno le toma el gusto y se aguanta. De una sola pieza es cuando declaramos la palabra con un micrófono. Pero también allá afuera, en medio de cualquier circunstancia, somos la palabra. Diga conmigo, somos la palabra viviente. Porque Cristo está en mí, tengo que ser la palabra. Diga conmigo, tengo que ser de una sola pieza. Si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a ser obedientes. Si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a ser de una sola pieza. Si usted y yo nos sometemos a Dios, eso está en Primera de Crónicas 12:33. Dice, de Zabulón 50,000, está hablando de las tribus que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Aquí soy un puro amor y mucho amor, pero allá afuera no vuelvo a ver a nadie. Diga conmigo, sin doblez de corazón. Si yo me someto a Dios, voy a tener mansedumbre y humildad. Dígame amén. Amén. Si yo me someto a Dios y a su palabra, voy a retener esta carne que a veces me quiere dominar, que a veces, como dice el pastor, me pongo coloradito, yo me pongo coloradita. Si yo me someto a Dios, mi carne se tiene que sujetar. Si yo me someto a Dios, voy a tener humildad. ¿Humildad para qué? No solamente, amadas mujeres y varones del Señor que están en este lugar, no solamente voy a tener humildad para de repente que me corrijan, de repente para hablar con alguien. Se lo dije antes y de verdad lo sentí muy fuerte. Yo voy a tener humildad para poder recibir de lo que Dios quiere entregarme a mi vida. Sea una gloria mayor, yo lo voy a manejar con humildad. Nada me pertenece, los dones son de Él. Él es el que los activa. Los llamamientos los da Jesucristo. Cuando yo me someto a Él, voy a tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero el corazón pegado al cielo. Cuando yo me someto al Padre, voy a tener mansedumbre, voy a tener humildad. También para poder decir, Señor, aunque de repente no necesito. Y voy a poner un ejemplo, porque a veces nos han enseñado alguna cosa de una forma equivocada, y ya con esto voy cerrando.
Una vez de las actividades que hemos hecho, habíamos entregado unos paquetes que les llaman diariecitos. No son diariecitos, y cuando hacemos primicia tiene un simbolismo profético. Y como a veces las personas no comprenden esto o no han sido enseñadas en esto, yo recuerdo que una persona vino y se llevó el diariecito, decía ella, y fue y lo dio a una familia que necesitaba. Y yo hice así. Y después ella se gozaba conmigo porque aprendió. Y yo dije, ¿qué hizo? Y me dice, sí, pastora, es que ya yo tengo comida en la casa, mi amor, es que eso es profético. Eso es simbólico. Si usted quería hacer arepas con la harina que llevaba y repartir, hágalo. Pero eso era algo profético. Cuando usted y yo tenemos entendimiento, no solo en la parte espiritual, sino tenemos humildad, vamos a recibir aquella harina, aquel pan, aquel aceite, aquel grano con alegría y gozo, sin que se sienta humillado o que qué vergüenza, es que me están dando eso a mí. Ve, aquí ya la gente aprendió a pasar con bolsas, traerme las bolsas como del mayoreo, y que me echen verdura, y que me echen vegetales, y que me echen fruta. Porque eso es tener humildad, porque cuando hacemos eso es porque se les está entregando de lo que en el altar se ha traído. Ay, ay, ay. Pastora, es que yo nunca he traído nada. No importa, igualmente se le da, y esperamos que la semilla de buen fruto en el nombre de Jesús. Diga conmigo, cuando yo me someto a Dios, soy manso y humilde. Para ir cerrando, cuando yo me someto a Dios y a su palabra, tengo celo por la casa de Dios. Cuando yo me someto a Dios y a su palabra, tengo celo por lo que aquí se hace. Y de repente usted tendrá la pinta de algunos que dicen que tienen la pinta, yo más o menos me los conozco, de que la pastora, ay, qué susto, que me da, no tiene que tener susto. Yo, gracias al Señor, nunca a nadie he maltratado, ni humillado, ni he lastimado. Sí, como profeta tengo que llamar la atención, tengo que alinear, ese es mi trabajo. Para eso me contrataron en el cielo. Y es triste ver que de repente, oh, no le diga a la pastora porque qué miedo. Y yo me doy cuenta cuando dicen eso. No tienen por qué tener susto. Que de repente como profeta yo puedo ver algunas cosas y se las voy a decir, se las voy a decir. Pero dése por satisfecho que del cielo le están llamando la atención. Porque el Señor le está librando de algo peor, amén. Amén. Yo tengo celo por la casa del Señor. Tengo celo porque nosotros hagamos como ovejas, tengo celo por lo que hagamos como líderes, tengo celo por la casa del Señor. Nos podremos equivocar, sí, nos podremos equivocar el pastor y yo, pero tenemos celo y un celo santo de lo que es hacer las cosas bien para el Padre. Así que si yo veo algo que no me está llamando la atención de parte de Dios y Él me dice tienes que hablar tal cosa, yo lo voy a decir. Lo voy a hablar. Algunas personas llegaré individualmente y les diré lo que tenga que decir. Otras veces es para el pueblo en general y lo tendré que decir desde el altar. Porque cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, tenemos que quedarle bien al Padre más que a los hombres. Amén. Amén. Cuando yo tengo celo por la casa de Dios, el Salmo 132, 4, 5 dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Pastora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo celo por la casa del Señor, y lo hemos podido ver, muchas veces hay gente que viene muy agotada del trabajo, y uno los ve que vienen agotados del trabajo, y empiezan a hacer jupitas. Y uno tiene misericordia porque uno sabe que viene cansado o cansada del trabajo. Porque tal vez pasó enfermo algún niño, pasó alguna circunstancia. Pero cuando todos los días juegan jupitas, es porque hay un espíritu de estupor que está molestando. Y el que le toca que quitarlo es a usted.
¿Cómo lo quito, pastora? Si usted tiene que ponerse de pie ahí en la puerta, va al baño y se echa un poquito de agua aquí, o sale así casi que bañado para eso se despierta. Tener celo por la casa de Jehová es que usted vino a adorar, adore. Que si usted vino a escuchar palabras, escúchela. Que si después tiene que usar el teléfono, lo usa cuando ya sale afuera. Tener celo por la casa de Jehová es estar concentrado, respetar al que está a la par, el que está atrás, al que está delante. Ay, ay, ay. Que si yo por alguna circunstancia estoy distraído, estoy hablando, a mí me ha pasado, porque no nos podemos hacer. En algún momento me ha pasado y de repente se le va a uno la... Y cuando yo veo a mi esposo por allá que tal vez se queda viendo, y digo, ay, padre, como chao. Yo sé que después viene la reprensión del pastor y del esposo. Pero también me ha pasado a él, que de repente estoy predicando y él nada más sabe que si uno me ve la ceja para nada se va a reír a la derecha. Es tener celo por la casa del Señor. Que se administre lo mejor que se puede, lo que entra, en todo sentido. Tener celo por la casa del Señor es hablar su palabra, su verdad. No mover emociones ni sentimientos. Eso muchas veces se hace en momentos de administración porque de repente es necesario, pero el Espíritu Santo luego es el que alinea el sentimiento y la emoción para que sea sano, para que sea libre. Y ya dejemos de estar teniendo emocionalismos, que hoy sí, mañana no, que la próxima semana voy. Diga conmigo, de una sola pieza, con mansedumbre, con humildad, con obediencia. Con valentía y esfuerzo, y con esto cierro. En Nehemías 6:11 dice: entonces dije, diga conmigo, entonces dije, un hombre o una mujer como yo ha de huir. Esto es un reto en esta noche. A la tentación, córrale. Si la tentación tiene ojos verdes, si usted está casado o casada, córrale. Si la tentación tiene números en una chequera, tiene números de billete, córrale. Pero al diablo resístale para que él tenga que huir de su casa, de su vida, del trabajo. Resista a usted para que él sea el que tenga que irse. No salga corriendo usted. Y aquí Nehemías dice: ¿será que un hombre como yo haga así conmigo? Vea, seguir al gimnasio. ¿Será que un hombre o una mujer como yo ha de huir? ¿Será que usted fue hecho o fue hecha para que se devuelva o huya? No. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a llegar hasta el final. Cueste lo que cueste, vamos a llegar al final. No me cansaré de declararlo desde este altar. No me cansaré de decirlo, porque lo que yo declare es como las palabras de una madre, de un padre, que empiezan a estar en el ambiente espiritual y en algún momento reposan. Yo tengo la fe, porque he visto reposar esa palabra. Hay gente que de repente era muy fluctuante antes y ya no lo es. Estoy viendo efectiva esta palabra que hemos venido declarando, creyendo en nuestro espíritu, pero no solamente declarando y creyéndola, motivando al pueblo con palabra, con consuelo, con amor, con ayuda. Vamos hasta el final, vamos hasta el final. Nosotros no somos los que vamos a huir, el enemigo es el que va a huir delante de la presencia nuestra. Cuando usted llegue a su casa, ahora, usted ponga un pie ahí y dígale: hasta aquí llegaste.
Si se había infiltrado de alguna manera, hasta aquí llegaste, usted es el que tiene que irse. No se va a ir mi hijo, no se va a ir mi esposo, mi esposa. Usted es el que tiene que irse. Él es el que tiene que huir. La escasez es la que tiene que huir. Pero denle gracias a Dios por el huevo frito que se come todos los días. Arroz con huevo, huevo con arroz, arroz volteado con el huevo. Pero no se acuesta con el estómago vacío. Sométase a la palabra primero, abrace la palabra, sea agradecido. Para que entonces vengan los manjares. ¿Sabe la cosa? De por sí la palabra dice que es mejor comer pan duro y en paz que manjares sin contienda. Pero qué rico es sentarse con manjares y tener paz. Pero ¿qué tengo que hacer? Someter esta carne, dejar de estar peleando. Someter mi carácter, someter mi vida. Y las veces que sean necesarias, me seguiré sometiendo a Dios y a su palabra. Usted y yo vamos a llegar al final. El pastor dice que cuando él parta a la presencia de Dios, él quiere que la lápida se ponga donde el apóstol Pablo dice: he corrido la carrera, he acabado. Y se lo parafraseo. Ahora me queda recibir esa corona que será y justo la dará. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted y yo nos sometemos a la palabra para dejar la tentación, para dejar el pecado. Usted y yo nos sometemos a la palabra, donde nuestra boca va a empezar a adorar más a Dios que a las circunstancias, donde nuestra boca, este próximo 31 de octubre, usted va a exaltar más el nombre de Dios, usted va a pronunciar más el nombre de Jesús en todo el día que cualquier otra circunstancia. Usted va a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Sabe, amada iglesia, usted y yo nos vamos a someter a Dios, y cuando lleguemos al cielo, escuche, dijo amén, bueno, por ahí dijo ella amén. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, que podamos decir: dicha, valió la pena, Anita, las regañadas que nos pegaban. Valió la pena, pastora. Llegamos al final. Ahora solamente nos queda recibir esa eternidad. Siento muy fuerte el compugir del Espíritu. Si yo nos tenemos que someter a Dios, caminar en unidad con Él, dejemos de estar caminando solos o caminando a nuestra manera, a lo que a mí me parece, a lo que yo creo. Así no funcionan las cosas. Si usted se pone de acuerdo con el Padre y el Padre le dice perdone, perdone. Si usted se pone de acuerdo con el Padre y el Padre le dice aléjese de ahí, aléjese. Si usted se pone de acuerdo con el Padre y el Padre le dice haz este negocio, hágalo. Si el Padre te dice no lo hagas, no meta cabeza. No haga perder la tranquilidad de su vida, de su casa, el matrimonio. No se meta a caminar con otro que no está caminando igual que usted, ni se está sometiendo a Dios. Ay, ay, ay. Para que entonces le vaya bien en esta vida. Si usted y yo nos sometemos a Dios y caminamos a su voz, la palabra dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si usted y yo entendemos en esta hora lo que dice Amós, y ahí en Amós, en el 3 más adelante, en el 7, dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y yo sé que el Padre en esta hora ha hablado a su espíritu. Él ha venido a dejar semilla. Él ha rugido por su pueblo y va a seguir rugiendo por su pueblo. Él va a seguir rugiendo el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, el 31 de diciembre. Él va a seguir rugiendo. Él va a seguir revelando a sus siervos los profetas el camino por donde debemos de andar como iglesia. Porque la palabra dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y cuál profecía? Esta es la que es más certera. No la que yo me quiero inventar o cualquiera se quiere inventar. Esta palabra, que es la que nos direcciona, que es la que arranca, la que destruye, pero también la que aplanta y la que edifica. Y el Señor nos trajo en esta hora para arrancar estructuras de nosotros, para anunciarnos, pónganse de acuerdo conmigo para caminar yo con ustedes. Si queremos que Dios camine con nosotros, pongámonos de acuerdo con Él. Pregúntele cada vez que usted se levanta. Y con esto cierro. Pastora, ¿usted lo hace siempre? No, no lo hago siempre, no voy a ser hipócrita. Porque soy un ser humano, me equivoco. Pero cada vez que voy para alguna reunión, sea a recibir, a servir, cada vez que me tengo que movilizar a San José, a comprar algo, a hacer algo, a cualquier lugar, yo le dije, bueno, Dios, yo tengo que ir ahí porque tengo que ir, tengo una asignación, o tengo una cita, o tengo algo, pero ¿qué quiere usted que yo haga? Yo me pongo de acuerdo con el Padre. Entonces, como yo me pongo de acuerdo con el cielo direcciona que yo tengo que hacer. Estaba avanzada la pandemia, ya habían quitado algunas regulaciones, y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el cielo, estaba yendo para San José para una reunión mensual de pastores que tenemos, y yo le dije, Señor, sé que tengo la reunión, voy para la reunión, pero sé que hay algo más, siempre va a haber algo más. Dios, que está la paz, siempre hay algo más. Y cuando caminamos de acuerdo, y yo voy hablando por la calle, y antes era más fácil porque con la mascarilla no se veía uno que parecía medio. La gente se queda uno viendo así como raro, que raro, hablando sola. Él entendió. Yo recuerdo que le dije a Dios, bueno, hay reunión, sí, pero ¿qué más hay? Llegué a la reunión, todo muy bonito. Venía de vuelta para la escuela y dije, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué quieres que haga? Y me iba a subir a la plaza cuando siento que me toco una mano pequeñita en la espalda. Y yo vuelvo a ver. Y cuando yo vuelvo a ver unos ojitos verdes, hermosos, pero con una tristeza muy profunda. La mamá le dice, no, y me reserva el nombre. ¿Qué está haciendo? La bebé de añito y menos de 2 años. Yo recuerdo que yo la volví a ver y dije, Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y yo la saludé, le dije, hola, mi corazón, y ella nada más se me quedaba viendo. Se subió ella al bus, me subí yo, me voy atrás a sentarme y empiezo a sentir el fluir del Espíritu. Cuando usted camina de acuerdo con el cielo, siempre va a haber una asignación en cualquier lugar que usted y yo tenemos que hacer. Yo estoy atrás y empieza a decirme el Espíritu Santo, esa niña está muy enferma, sumamente enferma, ora por ella. Y en medio de todavía la pandemia, yo decía, Señor, con esta mascarilla, y cómo me la acerco yo a esa señora a decirle, vea, ¿puedo orar por la bebé? Cuando había distanciamiento, cuando había regulaciones. Y yo recuerdo que Dios poniendo de acuerdo con Dios en el bus. ¿Ve cómo les digo que tenemos que ponernos de acuerdo con Él y con su palabra? Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? Si se baja en algún lugar, yo sentía, tienes que bajar de ahí donde ya se vaya a bajar. Y yo iba así, viendo a ver en qué momento la criatura se bajaba. No se podían sentar unos a la par de los otros, había que guardar distanciamiento.
Y yo le dije, Señor, está bien. Si yo me tengo que bajar donde ella se baje, yo lo voy a hacer. Pero entonces dígame cómo le voy a decir, vea señora, usted me deja orar por la bebé. Y le dije, Espíritu Santo, porque tenía una similitud con alguien que conozco. Y el Señor empezó a ministrarme con respecto a esa otra niña que conozco. Y el Espíritu Santo empieza a hablarme y me da el nombre de la joven. Y me dice, ella se llama así. Y yo dije, está bien. Llegamos a la terminal, no se bajó a ningún otro lado. Entonces, estratégicamente, como usted tiene que ir hablando con el que tiene que ponerse de acuerdo, yo recuerdo que me bajé, ella se fue hacia adelante, a bajarse por la puerta del frente. Yo me voy corriendo por la puerta de atrás porque yo digo, ahora le ayudo a bajar y de ahí me agarro para poderle conversar. Y de verdad corrí hacia la puerta del frente y ayudo a bajar y me dice, muchas gracias señora, le digo, con mucho gusto. Y le dije, disculpe, usted no me conoce, pero Dios me revela que su bebé está muy enferma y que necesita oración. Ella se me quedó viendo así, se echó para atrás, porque recuerde que las comadres a veces, ella se echa para atrás con su bebé, se pone a llorar y me dice, vengo del hospital de niños. A mi bebé le han dado operación a corazón abierto. Le destapó el pechito a la bebé, una cirugía tremenda, venía con unos aparatos que no se le veían a simple vista. Y me dice, yo no sé quién es usted, pero ¿cómo hizo usted para saber eso? Yo le dije, es que Dios tiene cuidado suyo y de su bebé. Me puse de acuerdo con el padre, hice la encomienda de ese día, oré por bebé, donde no tenía un diagnóstico no para nada agradable, no para nada bueno, con muy poco tiempo de vida. Les estoy hablando que 2 años después, una bebé que no caminaba ya camina. Una bebé que todavía sigue en tratamiento, pero sigue con vida, cumpliendo el propósito. Ese día pude meter mi mano en la billetera porque gracias a Dios andaba algo. Le di una semilla, no solamente oración, le di una semilla. Y desde ahí quedamos en conexión. Ella se llevó mi número de teléfono y cada vez que la bebé requiere de oración, vamos al hospital. Hace poco tenía una cita sumamente importante, fui, la ungí a la casa. Ella no solamente tenemos esa conexión para orar. Cuando ella va de camino, se va a despedir de mí, yo le dije, disculpe, ¿usted se llama? Y ella abre sus ojos y me dice, yo me llamo así. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Padre y con el cielo, el Padre va a revelar los secretos más profundos, no para vanagloria del hombre, sino para sanidad y libertad de otros, para restauración de aquellos que necesitan en su familia, allá afuera, de que alguien les demuestre que el Dios Todopoderoso, al cual usted y yo seguimos, sigue estando vivo, sigue haciendo milagros, sigue hablando, porque cuando hay un hombre o una mujer que trata de someterse a la palabra de Dios, Él va a hablar, Él va a revelar. ¿Sabe cuál ha sido mi pregunta por mucho tiempo? Y sé que muchos se la han hecho, pastora, ¿por qué no pasan los milagros de los hechos? Sí ocurren. De repente la gente no testifica, pero sí ocurren. Pero si la iglesia se sometiera más a Dios, si usted y yo nos sometiéramos más a Dios, veríamos más la gloria del Padre en este lugar, en esta casa. Hoy yo llamo, pónganse sobre sus pies en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo llamo a su pueblo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a esa que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Alineo mi mente, mi corazón y mi espíritu también, Señor. Vamos, levante sus manos. Declare conmigo, Señor, hoy yo alineo mi mente, mi corazón y mi espíritu a tu palabra. Hoy, Señor,
Quiero caminar de acuerdo contigo. Quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Me quiero someter a lo que tú quieres que yo me someta. Quiero ser obediente. Quiero tener mansedumbre. Quiero tener templanza. Quiero ser de una sola pieza. Quiero, Señor, y anhelo tener celo por tu palabra y por todas las cosas que te representan. Quiero tener valentía. Quiero tener esfuerzo. Quiero hablar más de ti, Señor, que de los problemas. Quiero hablar más de ti, Señor, que de las circunstancias. Quiero hablar más de ti, Señor, que del enemigo que me ha venido a atacar. Vamos, empiece a declarar: quiero hablar más de ti. Quiero honrar tu nombre. Que cualquier enfermedad, escasez, dificultad que esté viviendo, Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Seguiré creyendo, Espíritu Santo, que vamos a llegar hasta el final nuestra carrera con gozo. No solamente nosotros, sino nuestra casa, nuestra parentela, nuestra familia, Señor. Hoy, diga conmigo, hoy, cuando llegue a mi casa, me pongo de acuerdo contigo para que sea el enemigo el que tenga que huir, y no mis hijos, no mi esposo, no mi esposa, no las finanzas. Hoy, Señor, me quiero poner de acuerdo contigo para caminar como tu hijo, para caminar como tu hija. Vamos, declárelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. En esta hora, Padre amado, Señor, yo bendigo a tu pueblo para que podamos, Señor, día a día levantarnos y decirte: Señor, me pongo de acuerdo contigo, Padre. ¿Para qué me quieres utilizar hoy? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que vaya? ¿A dónde quieres tú que yo vaya, Señor? ¿Y a dónde no quieres tú, Señor, que yo me acerque? Espíritu Santo, Espíritu Santo, vamos a ministrar un momento porque siento fuerte. Algunos necesitan administración. Vamos a cerrar la transmisión acá.